Bienvenidos chicos, estamos en una clase gratuita para resolver modelos de examen final del curso de ingreso de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta. Miren esto chicos, los profesores de la facultad ya les empezaron a enviar a ustedes algunos modelos. Miren esto, ¿ves? Les enviaron este modelo del 2025, ¿ok? Y también les enviaron este otro modelo, ¿ok? También del 2025. ¿Ok? Vale la pena ganar el premio, así que pónganse las pilas, chicos, que lo vamos a conseguir. Recuerden que pueden encontrar las respuestas de todos estos modelos en estas páginas. En la primera seguro que está, en fdxmaths.com, van a la parte donde dice UNSA y curso de ingreso. Listo, y ahí tienen los modelos de exámenes, algunos ya con las respuestas. ¿Ok? Bueno, empecemos, chicos. Vamos a empezar con este ejercicio del examen. Indique el conjunto solución de esa ecuación. Bueno, ¿cómo vamos a resolver esto? Bueno, presten mucha atención. Para poder resolver esto necesito algunas propiedades de logaritmos. Miren esta propiedad hermosa que dice que el logaritmo de base b de a es igual a c si y solo si a es igual a b elevado a la c. Y ahora vamos a empezar a usar colores. El b lo voy a pintar de celeste. El A lo voy a pintar de verde y el C lo vamos a pintar de rosita. ¿Ven? Ayúdense con los colores. Ayúdense con los colores. Entonces, yo tengo que ver esta ecuación y ver si lo puedo usar. Entonces, miren esto. Esta fórmula, esta hermosa fórmula, se cumple solamente cuando ocurre lo siguiente. Presten atención. Vamos a escribir las condiciones. Bueno, ¿qué tiene que pasar para A? El A tiene que ser un número mayor que 0. ¿Qué tenemos que pedirle a B? Que B sea mayor que 0 y B distinto de 1. ¿Sabían eso o no, chicos? ¿Sabían eso que había que pedirle a los parámetros A, B y C? Y por último, al C hay que pedirle que sea un número real. ¿Ves? El C debe ser cualquier número real. ¿Bien? Entonces, ¿yo cómo lo voy a usar acá? Bueno, el C va a ser este, el 0. El B va a ser esta base de acá, el 2. Y lo que sería el A sería todo lo que está acá, todo lo que está acá adentro. Entonces, miren de fácil que queda. Entonces, esto va a ser sí y solo sí. Bueno, mira lo que dice. Queda el verde, queda el A. ¿Y quién era el verde? El verde era el logaritmo de base 3. ¿Ves? Lo voy a escribir acá, ¿ves? Queda el logaritmo de base 3 de x más 1 es igual a, ¿ves? Este sería el verde. Esto tiene que ser igual a ¿qué? Bueno, acá dice la base elevado al exponente rosado. Bueno, la base era el 2. Entonces, 2 elevado a la ¿qué? Al rosado. ¿Quién es el rosado? 0. ¿Todo el mundo entendió o no? Chicos, con colores es mucho más fácil. Con colores es mucho más fácil, porque si no uno se marea. Bien, quedó esto. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto es 2 elevado a la 0? Excelente, querido. Muy, muy bien. 2 elevado a la 0 es 1. Entonces ahora lo vamos a escribir. Entonces, miren, acá vamos a recuadrar esta hermosa fórmula que tuvimos que usar para resolver este ejercicio. ¿Ves? Primero hemos usado esto. Y ahora vamos a usar otra fórmula, que es esta. Si yo tengo A elevado a la 0, esto me da 1. Pero la condición es que para todo A distinto de 0. Si A es distinto de 0 es verdad. Entonces, ¿ves? Si A es distinto de 0, esta fórmula es cierta. ¿Ves? ¿Y quién sería el A acá? ¿Ves? El A sería el 2. ¿Se dan cuenta o no que el A sería el 2? Y como el 2 es distinto de 0, entonces 2 a la 0 da 1. Entonces, miren lo que nos quedó. Nos quedó 1. Y del otro lado nos quedó logaritmo de base 3 de x más 1. ¿Fácil o difícil hasta ahora? ¿Fácil o difícil? Fácil. Ahora quiero que escuchen esto, porque esto se los expliqué en la mañana a los chicos y les dije, bueno, miren esto, esta fórmula para usarla te exige que A sea distinto de 0. Bueno, pero ¿qué pasaría si A vale 0?
¿Qué pasaría si yo tengo 0 elevado a la 0? ¿Cuánto creen que da 0 elevado a la 0, chicos? 0. No, miren, métanlo en su calculadora. Muy bien por participar, pero miren, métanlo en su calculadora. La calculadora les tiene que decir error. Bueno, esta operación 0 a la 0 no está definida. No está definida. No está definida. Escriban eso. ¿Ves? Para los que no sabían, 0 a la 0, 0 elevado a la 0 es una operación no definida de los números reales. ¿Ok? No tiene un valor asignado. Entonces, por eso es importante aclarar arriba que el A tiene que ser distinto de 0. Ahora bien, tenemos de nuevo esto. Y vuelvo a usar la fórmula que escribí acá al costado. ¿Ves? Vuelvo a usar esta propiedad. Entonces, ¿quién sería la base? ¿Quién sería el azul? ¿Quién sería el azul? El 3. ¿Quién sería el rosado? ¿Quién sería el C? Muy bien, el C sería el 1. ¿Y quién sería el verde? El X más 1. Muy bien, querido, te felicito. Entonces, ¿cómo hacemos esto, querido? Mira, ponemos sí, solo sí. Y bueno, mira lo que dice. Pone primero el verde. ¿Quién era el verde? X más 1. Y del otro lado tenés que poner B elevado a la C, es decir, el celeste elevado al rosado. ¿Quién es el celeste? El 3. ¿Y el rosado? El 1. Chicos, ¿está más fácil con colores o prefieren que lo haga sin color? ¿Los colores les ayudan a entender o no? Sí, profe. Bien, ahora me quedo esto. Chicos, ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cuánto es 3 elevado a la 1? ¿Cuánto es 3 elevado a la 1? Muy bien, eso es 3, entonces me quedó X más 1. Bueno, entonces esa es otra fórmula que también hay que aprender. Lo voy a recuadrar acá. Si yo tengo A elevado a la 1, eso es A. Y esto vale para todo A perteneciente a los reales. ¿Ves? No importa quién sea el A, mientras sea un número real, vale que A elevado a la 1 me da A. A elevado a la 1 es A. Entonces copien eso y lo vamos a recuadrar. ¿Ves? Entonces hemos justificado con esta propiedad. Y ahora miren esto finalmente, chicos. Ahora ya tengo esto, que X más 1 es 3. Como este 1 está sumando, ¿cómo lo paso para el otro lado? Restando, y me queda que X es 3 menos 1. Entonces, ¿cuánto vale X? 2. Chicos, carita feliz. Dibujen la carita feliz porque ya está. Lo hemos resuelto. ¿Fácil o difícil? ¿Fácil o difícil? Estuvo re fácil, ¿ven? Y cuando empezó la clase, algunos de ustedes dijeron, profe, yo intenté hacer los de logaritmos por mi cuenta, pero me recostó. ¿Ven? Ahora lo tuvimos en una clase gratuita y en un ratito ya está. ¿Ves? Pero justificando las propiedades. Ahora bien, miren lo que dice el enunciado. Indique quién es el conjunto solución. Bueno, el conjunto solución contiene al 2, entonces vamos a poner como respuesta conjunto solución, se pone así, ¿ves? C sub S es igual a, y entre llaves ponemos el 2. ¿Ves? Y esto significa el conjunto solución es esto. Y eso es lo que va como respuesta del ejercicio. Esto sería la respuesta del alumno que aprendió a hacer esto. ¿Se entendió, chicos? ¿De qué manera verifico si está bien el ejercicio? Hermoso, querido, lo que preguntás. Ahora mismo ya te lo enseño. Mira cómo se verifica esto. Esto me encanta, chicos. Me encanta que pregunten cómo compruebo si lo hice bien, porque recuerden, ustedes cuando escriben la respuesta tienen dos cosas. Una, besar la estampilla ahí de la virgencita y rogar que esté todo bien. O la opción número 2 es hacer una cuenta y ver si lo hicimos perfectamente bien. Entonces veamos si lo hicimos perfectamente bien. ¿Cómo lo hacemos? Con una comprobación. Entonces todo el mundo acá escriba abajo comprobación. Comprobación. ¿Y cuál era la ecuación que había que verificar? Entonces, ¿ves? Yo tengo que recordar quién era la ecuación. La ecuación era logaritmo de base 2 del logaritmo de base 3 de x más 1 me tiene que dar
0. Entonces, yo me voy a escribir la fórmula. Yo tengo que verificar que el logaritmo de base 2 del logaritmo de base 3 de x más 1 me tiene que dar 0. Esto es lo que yo quiero verificar. Entonces, empecemos. Digo, bueno, x vale 2. X tiene que valer 2. Entonces, reemplazo. Me va a quedar el logaritmo de base 2 del logaritmo de base 3 de 2 más 1. Y ahora, ¿cuánto es 2 más 1, chicos? ¿Cuánto es 2 más 1? Eso es 3. ¿Se entiende o no? Esto es 3. Entonces me va a quedar que esto da el logaritmo de base 2 del logaritmo de base 3 de 3. ¿Se entendió o no, chicos? Chicos, lo único que hice fue hacer esta cuentita. 2 más 1 me da 3. ¿Vamos bien hasta acá o no? Sí, sí. Bueno, y ahora yo tengo que acordarme una fórmula. Miren esta fórmula, chicos. Miren esta hermosa fórmula que el logaritmo de base b de b, eso es igual a 1. Miren esta fórmula. El logaritmo de base b, es decir, cuando yo tengo acá la base b y tengo acá en el argumento también el número b, eso me da 1. Pero esto solamente vale para todo b mayor que 0, b distinto de 1. ¿Conocían esta fórmula o no? ¿Conocían esta fórmula? Copien. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, miren esto. Por ejemplo, ¿cómo dice esta fórmula que se usa? Miren esto. Por ejemplo, si yo les pongo el logaritmo de base 5 de 5, ¿cuánto da según esta fórmula? Claro, da 1. ¿Cuánto da el logaritmo de base 11 de 11? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da según esta fórmula? 1. ¿Ves? Porque lo que tiene que ocurrir es que este sea igual a este. Si ocurre eso, me da 1. Acá ocurre que este sea igual a este. Entonces da 1. Y ahora miren esta otra pregunta. Entonces, ¿cuánto da el logaritmo de base 3 de 3? ¿Cuánto da? 1. ¿Fácil o difícil? ¿Se entiende cómo se usa esta propiedad o no? Sí. Entonces, miren, continuamos acá. Entonces, lo que me queda es el logaritmo de base 2D y el logaritmo de base 3 del número 3 me da 1. Eso me da 1. ¿Se entiende o no? Es decir, toda esta cuentita de acá, el logaritmo de base 3 del 3 me da 1. ¿Entendieron o no? ¿Entendieron? Sí, sí. Y ahora, ¿cuánto es el logaritmo? ¿Cuánto es el logaritmo de base 2 de 1? Bueno, esa es otra hermosa propiedad de los logaritmos. Es el logaritmo de base b de 1 siempre da 0. Y esto vale para todo b mayor que 0, b distinto de 1. ¿Fácil o difícil? ¿Ves? Miren, entonces, ¿qué te está diciendo esta propiedad? Que vos, mientras tengas cualquier base acá, pero tu argumento es 1, la respuesta de ese logaritmo en base b de 1 es 0. Por ejemplo, si yo les pongo logaritmo en base 5 de 1, ¿cuánto tiene que dar? 0. Si les pongo logaritmo en base 11 de 1, ¿cuánto tiene que dar? 0. Y si les pongo logaritmo en base 2 de 1, ¿cuánto tiene que dar? 0. Listo. Entonces esto de arriba da 0, que era lo que yo quería. ¿Ves? Yo quería probar de que mi solución me iba a dar 0. Si yo reemplazaba con x igual a 2 en esa expresión, me iba a dar 0. ¿Me dio 0 o no? Cuando reemplacé con x igual a 2. Carita feliz. Entonces este pibe que entregó este ejercicio está más que feliz y encima está llorando de la felicidad porque dice, no puedo creer que entendí logaritmos en una clase gratuita. ¿Cómo no conocía a este profe antes? ¿O no, chicos? ¿Fácil o difícil? Re fácil. Re fácil. ¿Terminaron de copiar o están copiando todavía?
Terminen de copiar. Voy a pausar el video. Terminen de copiar. Bien, chicos. Entonces, miren lo único que había que pedirle a esta última fórmula para que se pueda utilizar. Que la base, que es esa B, tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. La base siempre es mayor que 0 y distinto de 1. Mayor que 0 y distinto de 1. Entonces, si yo le aplico el logaritmo en base B al número 1, esto me da 0. Me da 0. ¿Ves? Y entonces acá les puse algunos ejemplos. ¿Ves? Logaritmo de base 5 del 1 me da 0. Logaritmo de base 11 del 1 me da 0. Y abajo, logaritmo en base 2 del 1 también da 0, que eso es justamente lo que tengo acá. Entonces ya sé que la respuesta es 0 y por lo tanto encontré que x igual a 2 cumple lo pedido. ¿Les quedó claro o no? ¿Les quedó claro? Bien, ahora escuchen esto. Cuando yo pausé el video, uno de ustedes me dijo, profe, ¿y qué es el logaritmo natural? ¿Y qué es, qué es el logaritmo natural? Bueno, les quiero contar algo. Entonces, ya está este ejercicio resuelto y comprobado. Ahora quiero explicar lo que preguntó su compañero. Presten atención, porque es muy importante. Ah, y antes de explicar eso, miren esto. Ahí les va el chivo. Ahí está la publicidad. Profeuniversitario.com o chicos me buscan en Instagram. Sí o sí me buscan en Instagram. ¿Por qué? Porque tienen que tener el contacto de un buen profesor de nivel universitario ahora que están en esta hermosa etapa de sus vidas. No quieren un mal profesor para este nivel, porque un mal profesor va a hacer que ustedes pierdan la materia, la recursen, queden eliminados. Entonces, ves, un buen profesor te va a enseñar y vas a aprender todo perfectamente justificado y todo. Entonces, ahí tienen el Instagram, me siguen y ahí tienen el WhatsApp para tomar las clases de manera virtual, así como están ahora, o de manera presencial, si es que están en la provincia de Salta. Yo vivo a 4 cuadras de la UNSA, 3 cuadras de la UNSA, y listo. Bueno, ahora que ya metí la publicidad, veamos qué es lo que preguntó su compañero. Su compañero me dijo lo siguiente, profe, ¿qué es el logaritmo natural? Bueno, yo les quiero contar algo. Bueno, vieron de que acá yo a la base, ¿qué necesito pedirle a la base de los logaritmos siempre? Dense cuenta que siempre hay que pedirle a la base del logaritmo que sea un número mayor que 0 y distinto de 1. Mayor que 0 y distinto de 1. Una base no puede fallar esto. Sí o sí tiene que ser un número mayor que 0 y distinto de 1. Bueno, entonces miren esto. Acá los matemáticos tenemos una notación. Pongamos así, notación. ¿Qué significa notación? Es la forma en la que escribimos las cosas. Todos los matemáticos nos pusimos de acuerdo que íbamos a escribir las cosas de cierta forma. Bueno, escuchen esto. Por ejemplo, la primera notación que vamos a ver, ¿qué pasa si tomamos base 10? ¿Qué pasa si usamos base 10? Por ejemplo, el logaritmo en base 10 del argumento A, escuchen esto. Esto se puede reescribir de otra manera. ¿Sabían que el logaritmo en base 10, cuando diga acá base 10, no es necesario aclarar la base? Directamente ponemos así, logaritmo de A. Pero nosotros tenemos que saber que cuando no dice nada acá, en verdad, ¿quién es la base? Es el 10. Cuando no diga nada, en verdad yo sé que la base es 10. Bueno, esta es la primera notación. Y por ejemplo, ¿cómo se aplica esto? Bueno, si a mí me ponen logaritmo de 10, ¿ves? Si a mí me ponen logaritmo de 10, yo acá, como este logaritmo no dice nada, yo sé que en verdad me está diciendo logaritmo en base 10. ¿Se entiende o no? Cuando no dice nada, yo sé que la base es 10, que es un número mayor que 0 y distinto de 1. Y ahora, chicos, ¿cuánto vale el logaritmo de base 10 del número 10? ¿Ves? Hay que usar esta fórmula. Claro, da 1. Fácil. ¿Fácil o difícil? ¿Fácil o difícil? Fácil. Bueno, y ahora miren esto. ¿Y qué pasa si el profesor me pone logaritmo de 1? ¿Quién es la base? No, claro, la base es 10. Cuando no me aclaran, la base es 10. Entonces, ¿ves? Yo podría escribir así. Entonces, ¿ves? Tengo logaritmo de base 10 de 1. Y yo tengo que usar ahora esta fórmula. ¿Ves? Cuando yo le aplico logaritmo en cualquier base mayor que 0 y distinto de 1 al número 1, me da 0. Entonces, ¿cuánto da este número? 0. ¿Fácil o difícil? ¿Fácil o difícil? Re fácil. Entonces, anótense esto. Esto es una anotación. Si ustedes se fijan en su calculadora,
Miren que la calculadora de ustedes probablemente dice logaritmo nada más. Entonces, cuando no aclara la base, ¿qué base está trabajando su calculadora? Base 10. ¿Ven? Ahora ya entienden. Cuando no se aclara la base, es base 10. Bueno, esta es una de las cosas que quería explicar. Y la otra es la del logaritmo natural. O también se lo conoce como logaritmo neperiano. Neperiano. Es en honor a otro matemático, justamente se llamaba Neper. Miren esto. Entonces, la otra notación que les quiero contar es la del logaritmo natural o neperiano. Logaritmo natural o neperiano. ¿Sabían que se llamaban así o no? ¿Sabían que se llamaba así? No. Bueno, les cuento. A ver, yo soy salteño, les cuento esto. ¿Por qué? Porque en Salta, en el norte, o más bien en el interior de Argentina, al logaritmo natural le decimos neperiano directamente. A mí en la secundaria, yo fui a una escuela técnica de acá de Salta, yo lo vi como logaritmo neperiano. Yo nunca lo había escuchado como logaritmo natural, siempre era logaritmo neperiano. Cuando yo me fui a estudiar a la Universidad de Buenos Aires, cuando llegó el tema del logaritmo, el profe puso un logaritmo neperiano y yo dije, ahí es un logaritmo neperiano. Y el profe me miró y dijo, vos sos del interior, ¿no? Sí, profe, ¿cómo se dio cuenta? Y yo estaba arriba de un caballo. ¿Viste? Nada, mentira. Bueno, y me mira así, dijo, ¿vos sos del interior? Sí, profe, de Salta. Bueno, miren chicos, les comento, en el interior le dicen logaritmo neperiano al logaritmo natural. En Capital Federal se le dice logaritmo natural o en Buenos Aires se le dice logaritmo natural. Entonces, para que sepan, así se le dice. Bueno, ¿y qué es el logaritmo natural o neperiano? Bueno, el logaritmo natural o neperiano va a involucrar un nuevo número que se llama el número E. Miren esto, el número E es un número recontra importante en matemáticas. Por ejemplo, ustedes conocen otro número que se llama el número pi. ¿Cuánto es aproximadamente el número pi? Ese lo saben todos. Claro, 3,14 y infinitos decimales, 3,14. Bueno, el logaritmo neperiano usa el número e como base. ¿Y alguien sabe cuánto da e? Bueno, les presento, es 2,71 e infinitos números. Es un número recontra importante. Es un número recontra importante. Hay un montón de números importantes que tienen su propio símbolo. Por ejemplo, hay otro número que se llama el número de oro. ¿Alguna vez escucharon del número de oro? ¿Ves? Este es el número de oro. Se le pone este símbolo que se llama phi. ¿Sabían o no? No. Bueno, escuchen esto. El número de oro forma parte de un conjunto de números que se llaman números metálicos. No sé si sabían, pero bueno, este se llama número de oro y se simboliza así. Es el número de oro. Es uno de los del montón de números metálicos. Es uno de los números metálicos. ¿Se entiende? Bueno, ¿y cuánto vale aproximadamente? Bueno, el número de oro vale exactamente 1 más la raíz de 5, todo esto sobre 2. Pero si lo ponemos en decimales, más o menos sería 1,81,8 e infinitos decimales. ¿Ves? Es el número de oro. Luego también tenemos el número de plata, el número de bronce. Les dejo de tarea investigar números metálicos. Números metálicos. ¿Y para qué se usan estos? Se usan para diseño. ¿Ok? Por ejemplo, la gente que estudia arquitectura o ingeniería civil tiene que ver este tipo de números porque se usa mucho para proporciones, para que las cosas sean re bonitas. Bien, bueno, entonces les comentaba, el logaritmo natural o logaritmo neperiano habla del número e. Habla del número e. Entonces, ve esto, me lo voy a copiar, me lo voy a pegar acá y vamos a hablar de esto. Esto les estaba contando que, bueno, que hay diferentes números importantes, solamente que ustedes no los conocían. Pero ahora se conocen. Chicos, número de oro, chicos. ¿Ya se conocen o no? ¿Ya los presenté? ¿Se conocen? Sí. Sí, bien. Entonces, miren, cuando el logaritmo
tiene base E, que sería 2,71 e infinitos decimales, del argumento A, entonces en matemática se abrevia así, se pone LN. ¿Ves? Para indicar que estamos hablando del logaritmo neperiano o natural, la base es E. La base es E, pero se reescribe así. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? Y esta fórmula vale para todo A mayor que 0. Entonces, ¿ves? Anoten esto. El logaritmo natural o neperiano es esto. Es cuando la base es el número E. Cuando la base es el número E. Y escuchen esto. Acá también me faltó aclarar. Miren esto. Acá también me faltó aclarar que la fórmula de arriba vale para todo A mayor que 0, porque el argumento tiene que ser mayor que 0 para poder usar esta fórmula. Entonces, ¿ves? Ahí agréguenle eso, ¿ves? El argumento siempre tiene que ser mayor que 0 y la base un número mayor que 0 y distinto de 1. Bien, entonces veamos algunos ejemplos. ¿Qué pasa si a mí me pone el profesor lo siguiente? Logaritmo natural de E. Bueno, ¿qué significa logaritmo natural? ¿Qué base estamos usando? ¿Qué base estaríamos usando? Base E. Entonces, ¿ves? Me queda logaritmo en base E de E. ¿Y cuánto es el logaritmo en base E de E? Lo sabemos, porque conocemos esta fórmula que les enseñé arriba. Cuando tengo en el argumento el mismo número que la base, el logaritmo de eso da 1. ¿Les quedó claro? Entonces, ¿ves? Esto daría 1. ¿Y qué pasa si tengo logaritmo natural de 1? Eso es lo mismo que tener logaritmo en base E de 1. Y cuando yo tenga logaritmo en base E aplicado al 1, no importa quién sea la base, ¿cuánto da la cuenta? 0. Chicos, ¿les gustó lo que tuve que explicar gracias a que su compañero preguntó? ¿Estuvo bueno que les cuente esto o no? Sí. Buenísimo. Terminen de copiar. Terminen de copiar. ¿Eso qué les dice a ustedes? Que cada vez que ustedes preguntan, ustedes enriquecen la clase, hace que la clase sea más hermosa. ¿O no que ahora está bellísima la clase cuando expliqué esto? Sí, profesor. Claro, ¿eh? Y encima ya aprendieron que hay números, por ejemplo, que se llama el número de oro, que es este phi. Phi se llama, se escribe con el símbolo phi y es uno de los números metálicos. Quiero que de tarea busquen después números metálicos. Y van a ver todos los números metálicos. Son soluciones de una ecuación cuadrática muy específica. Y ahí de esa ecuación cuadrática se deducen todos los números metálicos. Bueno, ahora presten atención. ¿Ya terminaron de copiar todo? Muy bien. Ahora que ya terminaron de copiar todo, fíjense, el ejercicio se hace en un ratito. El ejercicio que teníamos se hace en un ratito, llegamos a la conclusión, pero luego siempre hay que hacer la comprobación. Siempre hay que hacer la comprobación. Entonces, ¿ves? Les enseñé a hacer la comprobación. En la comprobación tuvimos que usar otras fórmulas, ¿ves? Y encima nos dio todo perfecto y estamos re contentos. Ahora vamos a hacer este otro ejercicio de parcial. Terminen de copiar todos porque algunos se acaban de unir. Y necesito que todo el mundo copie todo. Miren, somos más de 66 personas en la clase. Somos más de 66 personas. Dale, copien.